Buenas noches. Sábado 23 de diciembre del año 2023. El director general de la Policía Nacional de República Dominicana se hizo viral por no manejar los conceptos. Se refirió a perfil sospechoso y la normativa, el Código Procesal Penal de República Dominicana, lo describe como la presunción razonable. Para ponerlo en contexto, tocaré los artículos desde el 175 hasta el 178 del referido código. Y esto establece que el Ministerio Público y los funcionarios de policías tienen facultad para realizar registros colectivos e individuales de personas, vehículos o cosas, siempre y cuando entiendan que existe la presunción razonable de que una persona o en un vehículo se oculte lo que posteriormente podría ser una evidencia que lo vincule a la comisión de un crimen o delito, de lo cual o de los cuales también podría ser cómplice. Se dice que para realizar registros de personas, el oficial de policía o el Ministerio Público deben decirle al ciudadano o a los ciudadanos a qué se debe el registro, qué motiva ello. Deben leerles sus derechos. De igual manera, se le debe hacer saber a la persona que se va a registrar en qué consiste esa presunción razonable que motiva el registro. Entonces, tenemos las normas que son las que nos permiten vivir en sociedad. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. El director general de la Policía Nacional se pronunció y dijo que una persona que ande en un vehículo sin la placa, llámese la chapa, tiene un perfil sospechoso. Que una persona que porte un arma de fuego visible también tiene un perfil sospechoso. Entonces, esto lo establece la norma. ¿Cuál era la necesidad de traer a colación de que la Policía Nacional en este mes de diciembre del año 2023 trabajará con lo que son los perfiles sospechosos? Vemos que su vocero, con asiento en Santiago, dijo que el perfil sospechoso no se trata de un rostro de una persona física, sino en base a hechos, pero no lo pudo motivar con relación a la base legal, porque la Policía Nacional es la garante de la seguridad ciudadana. Y para esto debe velar que se cumpla la Constitución de la República y las leyes. Entonces, esta presunción razonable que establece el Código Procesal Penal Dominicano, Ley 7602, se refiere a cuándo se podría justificar para realizar un registro.
tanto de una persona como a vehículos, de manera colectiva e individual. De manera colectiva, la Policía Nacional necesita que esté presente el Ministerio Público. Es lo que establece la norma. Ahora, de manera individual, la policía tiene facultad para ello porque así lo establece la referida norma de nuestro país. Esto creó un revuelo en la población porque se habla de que esta normativa procesal penal, ley 7602, vino a cambiar lo que es el procedimiento criminal en nuestro país. Pasamos del modelo inquisitorio al modelo acusatorio, o sea, significa que estamos hablando de un código garantista, de un Estado democrático, de derecho, de libertades. Y esto fue lo que generó ese impacto en la población a todos los niveles, debido a que se entendió que con esto se iba a obstruir el libre tránsito en una fecha no adecuada, porque estamos hablando de las fiestas navideñas. Este anuncio, de manera alegre, ratifica que en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana, la política del gobierno que preside Luis Abinader no tiene idea en qué consiste para que impere la paz, el sosiego en la población en sentido general. El artículo 224 del referido código se refiere al arresto. Entonces, es bien claro, la Policía Nacional, para realizar un arresto o el arresto, debe tener una orden judicial emitida y motivada por la autoridad competente. Ahora, ¿en cuáles casos no se necesita de esta orden? Cuando se está hablando de la flagrancia, que esto habla del momento en que se es sorprendido a una persona violando la ley, cometiendo un crimen, cometiendo un delito, o inmediatamente después, y esto conlleva a una persecución. Ahora bien, si la persecución es interrumpida, lo que establece la norma es que se le solicite a esa persona, luego de ser identificado e individualizado, una orden de arresto, porque el suspender la persecución de igual manera suspende la flagrancia. ¿En qué otro caso la Policía Nacional no necesita una orden para apresar? En un caso de que internos o imputados se hayan fugado del lugar donde están cohibidos de la libertad. Podría ser de una cárcel pública donde esté condenado, o en la modalidad de prisión preventiva porque no se haya concluido el proceso que se le conoce, o cuando esté también detenido en uno de los destacamentos policiales. En este caso, ya identificados, individualizados, se realizan las gestiones necesarias para localizarlos,
apresarlos y retornarlos a los lugares donde estaban retenidos de una forma u otra. ¿Por qué hacemos énfasis en estos artículos? Porque se deben manejar los tópicos para usted estar empoderado de la función que desempeña para ser efectivo, eficiente y eficaz. Usted debe conocer todo. Eso es un tema delicado. ¿Cómo usted? Porque el primero que se refirió al perfil sospechoso fue el vocero de la Policía Nacional, quien no pudo justificar en qué consistía o en qué consiste el perfil sospechoso según lo que ellos plantearon para que los miembros de la Policía Nacional utilicen ese concepto para fortalecer sus operaciones. O sea, la Policía Nacional, su pilar principal es la prevención, la investigación y la inteligencia. Pero la prevención, como su nombre lo indica, es prevenir con tareas de seguridad, con el objetivo de evitar que se cometan crímenes y delitos. Sucedieron, fueron materializados entre la fase de la inteligencia y de la investigación. Concomitantemente con la policía preventiva, quienes también están en la facultad de realizar los arrestos. Fue una posición muy débil de parte del director general de la Policía Nacional, intentando justificar la implementación del supuesto perfil sospechoso para ellos, entonces, preservar la seguridad en las fiestas navideñas en nuestro país, para que la población se sienta segura, no tenga miedo. Pero es que cuando usted se refiere a algo novedoso, nuevo, a implementar, es fundamental, un requisito sine qua non, que usted diga cuáles fueron los protocolos para dar aquiescencia a que eso forme parte de la operatividad de la Policía Nacional. Por eso ha encontrado diversas posiciones en la población y en la sociedad, por entender que no es la herramienta fundamental para que los policías realicen sus funciones preventivas. Esa presunción razonable que establece el Código Procesal Penal es el término o el concepto que fortalece los arrestos y los registros que realizan los miembros de la Policía Nacional y de cualquier otra agencia. Me refiero de esa manera en virtud de que los miembros de las Fuerzas Armadas, según establece el artículo 252 de la Constitución, en lo que es su misión, a solicitud del presidente de la República o por disposición,
deben auxiliar los miembros de la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana. Aún no estén formados para ello. Sin embargo, nuestra Carta Magna así lo establece. Esa posición de la Policía Nacional, antes de ser hecha de dominio público, debieron planificar y justificarla con la base legal. Porque así como yo le estoy dilucidando estos artículos, desde el 175 hasta el 178 del Código Procesal Penal Dominicano o el Código Procesal Penal de República Dominicana, fundamenta el accionar policial para realizar registros, arrestos colectivos e individuales. Es tan así que la parte infine del artículo 178 de la referida norma establece que con relación al libre tránsito puede ser interrumpido en un momento determinado por la presunción razonable. Sin embargo, el plazo que tienen los miembros de la Policía Nacional para hacer uso de esta parte son 6 horas. Usted lo individualiza, lo aparta, y si en 6 horas usted no tiene elementos vinculantes, esa persona debe ser puesta en libertad de manera inmediata. Ahora bien, si en ese transcurso de las referidas 6 horas usted logró la consecución de elementos vinculantes como cómplice, como autor, como coautor de un delito o de un crimen, lo correcto es, para que se aplique el debido proceso, es que se le solicite una orden de arresto. Hay un mecanismo para que esto se haga de manera urgente. Se coordina con el Ministerio Público y con el Tribunal de Atención Permanente. Se prepara la instancia, se deposita y esto en horas es emitida la orden de arresto y también de allanamiento. Le faltó a la Policía Nacional establecer la base legal. Toda acción debe ser justificada con la legalidad. Por eso es que se establece en la Constitución de nuestro país que el Estado Dominicano es un Estado democrático y de derecho y de libertades. El Código Procesal Penal es del año 2002 y entró en vigencia en el año 2004. Entonces, la Constitución, para ser puesta en sintonía con el referido código, establece que nuestro Estado es libre, democrático y de derecho. O sea, se fundamenta en las libertades. Ya no estamos en la época de la Inquisición. Estamos en la época de las garantías y con fortalezas y debilidades de la referida normativa procesal penal,
Esto es lo que allí se establece. Las garantías basado en derecho, deberes. Si se hubiera coordinado para referirse a lo que la Policía Nacional identificó como el perfil sospechoso, esas informaciones incongruentes, la primera emitidas por el vocero de la Policía Nacional, la segunda por el vocero de la Policía Nacional en Santiago y la tercera por el director general de la Policía Nacional. Comentarios incongruentes. Lo único que fueron coherentes entre ellos fue el término del perfil sospechoso, pero la justificación de esa idea no fue coherente y muy débil en cuanto a lo que es la base legal. No pudieron establecer con precisión cuáles son los artículos de la normativa procesal penal que los faculta para realizar arrestos colectivos e individuales, al igual que registros. Tampoco se refirieron a esas 6 horas que le da el Código Procesal Penal en la parte final del artículo 178 para que puedan realizar las gestiones. Con relación a lo que es la presunción razonable. Vemos todos estos errores y a estos funcionarios no son amonestados, no se le pide una explicación de que cuáles fueron los protocolos que ellos implementaron para determinar, trabajar con ese concepto. Erróneo e inadecuado. Podríamos decir infundado, carente de base legal. Improcedente, infundado y carente de base legal. Entonces, los policías cuando realizan un registro, cuando realizan un arresto, ya sea colectivo e individual, deben sustentar su actuación llenando sendas actas para estas tareas. Inclusive, en el momento determinado que la persona registrada se niegue a firmar, asimismo se debe hacer constar se negó a firmar. Y esa parte tampoco fue traída a colación. Realmente desconocemos cuál era el impacto que perseguía la Policía Nacional refiriéndose a este tópico, contrario a lo que establece el Código Procesal Penal. Lo sano sería que se retome esa justificación, esa idea de la Policía Nacional, lo fundamente
en lo que establecen los artículos desde el 175 hasta el 178 del Código Penal o del Código Procesal Penal de nuestro país, y el artículo 224 de esa ley 7602, y que lo pongan en sintonía con lo que éste establece. Porque la presunción razonable es la norma para realizar registros y arrestos de personas, de vehículos y de cosas. Hasta una próxima entrega. Feliz Navidad, próspero y venturoso año nuevo.